Bueno, yo creo que vamos a ir empezando. Vale. Pues nada, un viernes más estamos en los seminarios de instrumentación. Hoy es el turno del compañero del Departamento de Mecánica, Eduardo González, que nos va a hablar de GTCAO, las instalaciones auxiliares y complementarias. Pues nada, sin más, le doy la palabra. Muchas gracias, Juan. Bueno, para el que no me conozca, soy Eduardo González Carretero, ingeniero mecánico del proyecto GTCAO. Y antes que nada, pues quisiera agradecer a todos por estar aquí en este seminario. En esta charla voy a hablar del proyecto GTCAO, propiamente dicho, y haciendo énfasis en las instalaciones auxiliares y complementarias. Es decir, voy a hablar principalmente de las tareas mecánicas que quedan para integrar el banco óptico dentro del telescopio. La charla la he titulado "Lo considerado como menos importante también es relevante". Y esto lo hago porque generalmente en un proyecto, durante la fase de diseño y ejecución, hay unas tareas que son más de carácter crítico o principales, mientras que hay otras que son más de carácter secundario. Sin embargo, si queremos que todo el conjunto funcione, ya sea un banco, un telescopio, un instrumento, lo que sea, pues todas las tareas y todos los elementos pues tienen que cumplir correctamente su función. Es decir, hay que darle la importancia que se merece a este tipo de tareas también. Bueno, para empezar, quiero hacer un overview de lo que es el sistema óptica adaptativa. Es innegable que hoy en día pues, hay una tendencia clara a fabricar telescopios cada vez más y más grandes. Y aumentar el espejo primario, el diámetro del espejo primario de un telescopio, implica dos ganancias potenciales. La primera de ellas es que aumenta la capacidad colectora de luz y también la resolución angular. ¿Qué es lo que ocurre? Que generalmente los telescopios, sobre todo los grandes telescopios, se instalan en tierra. Y esto conlleva que haya una pérdida de resolución angular debido a las turbulencias atmosféricas al observar. La solución es clara. Para este tipo de telescopios grandes, de 8 a 10 metros, pues usar sistemas de óptica adaptativa. Con ello lo que vamos a conseguir es imágenes pues, mucho más nítidas y con una mayor resolución. Por ejemplo, podemos ver, perdón, voy a poner el puntero. En este caso podemos ver Neptuno, pues una imagen mucho más clara y ver la diferencia usando este sistema de óptica adaptativa y no. Y en este caso pues podemos distinguir dos estrellas donde realmente pues solamente se puede apreciar una mancha. El banco de GTCAO va a estar instalado en el telescopio Gran Tecán en La Palma, en el Observatorio de Roque Los Muchachos, en la plataforma NASBIF-B. Actualmente sobre esta plataforma, en el derrotador, se encuentra el instrumento OSIRIS y más atrás el instrumento Horus. En este caso se quitarán esos dos instrumentos y en la plataforma se pondrá el banco óptico de GTCAO, que es un sistema sencillo, posfoco, que lo que va a hacer es alimentar otro instrumento que se llama FRIDA. FRIDA es un espectrógrafo de campo integral que observa en el infrarrojo cercano y que está siendo desarrollado por la Universidad Nacional Autónoma de México. El proyecto GTCAO se puede dividir principalmente en dos partes. Uno, lo que es la estrella guía natural, que es principalmente el banco óptico con un sensor de frente de onda y un deformable, y lo que hace es hacer óptica adaptativa utilizando estrellas brillantes del cielo. Es decir, dada la peculiaridad del sistema del sensor de frente de onda en sí, que es un tipo Sharp-Harman, lo que hace es dividir la intensidad de luz en las diferentes subaperturas que tiene. Con lo cual, solamente se puede hacer la óptica adaptativa para estrellas muy brillantes del cielo. Con lo cual, el campo queda limitado. Otra parte del proyecto, y como una actualización, podría ser el sistema guía láser. El sistema guía láser lo que hace es introduce un segundo de frente de onda en el camino óptico del sistema, en el banco óptico, y sobre el anillo de elevación del telescopio, lo que hace es disparar un láser a la atmósfera, un láser que emite la longitud de onda de excitación de los átomos de sodio, para crear una estrella artificial a 90 kilómetros de altura. Es una estrella artificial brillante, que lo que podemos hacer es la óptica adaptativa usando ese elemento. Con lo cual ampliamos el campo de visión del telescopio y de la óptica. Ese láser pues, se va a montar sobre un telescopio de lanzamiento, que principalmente es un expansor de haz que va montado en el anillo de elevación de GTC, como vemos en la figura, y cuya función es controlar la propagación del láser hasta la atmósfera para generar la estrella artificial pues, con la mayor calidad posible. Ya enfocándonos un poco en lo que es el banco propiamente dicho de GTCAO,
En este caso, pues un sistema de óptica adaptativa va a estar formado por un espejo deformable, un divisor de haz, que lo que hace es dejar pasar, en el caso de GTCAO, la radiación infrarroja hacia la cámara astronómica y refleja la luz visible, en el que un sensor de frente de onda va a medir ese frente de onda y un sistema de control va a analizarlo para dar las órdenes necesarias para cómo debe cambiar la geometría del espejo deformable para corregir ese frente de onda y las aberraciones que se han generado debido a las turbulencias atmosféricas. Aquí en esta diapositiva pues, muestro cómo es el banco óptico de GTCAO. Principalmente este banco está dividido en tres partes. La primera de ellas, que está formada por un sistema de calibración, en el que aquí tenemos pues, todas las fuentes de luz y las pantallas de fase, y principalmente sirve para calibrar todo el banco en sí, los sensores de frente de onda, que tenemos aquí el sensor de frente de onda de estrella natural y el frente de onda de la estrella guía láser. En este caso, actualmente solamente está instalado el sensor de frente de onda de la estrella natural, mientras que este pues, será la posterior actualización para el láser, y son sensores de frente de onda tipo Sack-Hartmann, como dije anteriormente, en el que para observar en los modos de alto orden pues, se usa una rueda con una red de microlentes de 20 por 20 su apertura, y para observar en bajo orden pues se pone una microlente de 2 por 2 su apertura. Y después una tercera parte que está todo el resto del banco, que es lo que se denomina como el wavefront corrector, es el corrector de haz de frente de onda. El haz de luz entra por este agujero y lo primero que se encuentra es un derrotador de campo. ¿Qué ocurre? Que este banco óptico no va anclado al derrotador del telescopio, sino que va apoyado sobre la plataforma. Con lo cual necesitamos un sistema que lo que haga es compensar la rotación de la Tierra. Y para esto está el derrotador óptico, que es un sistema de 3 espejos dobladores que están en disposición de K. El haz de luz sigue su camino, se va divergiendo hasta llegar a una parábola fuera de eje, que lo que hace es colimar el haz. Rebotará en otro espejo doblador y hará imagen de pupila en el deformable. El deformable pues, tiene una configuración FIET de 373 actuadores y lo que hace es corregir las aberraciones que se generan pues, en el frente de onda a través del sistema de control. Principalmente es un espejo plano también, que se deforma, y también lo que hace es rebotar el haz hasta una parábola fuera de eje, que finalmente hace foco en el instrumento, que se encuentra aquí. Durante el camino óptico nos vamos a encontrar aquí un divisor de haz, que es el dicroico, que lo que va a hacer es dejar pasar la radiación infrarroja y reflejará la visible, en este caso, hacia el sensor de frente de onda de la estrella guía natural. Y bueno, lo último que falta pues, es la estrella guía láser, que es, como ya dije, que estará en la próxima actualización. Bueno, habiendo hecho esta pequeña overview, pues vamos a hacer un repaso de cómo es el estado actual del proyecto GTCAO. Obviando el láser, que no voy a hablar en esta charla, el banco óptico de GTCAO se encuentra instalado sobre una estructura de pruebas, que es esta estructura roja, que es una estructura de barras de acero, que tiene la peculiaridad que la mesa óptica se instala sobre 3 apoyos kinemáticos y tiene 2 mesas supletorias, en el que una de ellas tenemos el telescopio de alineado y el otro la TESCAM, que simula al instrumento para hacer el tema de la calibración. Una vez estén montados todos los subsistemas y todos los componentes y ha hecho toda la calibración del sistema, la idea es coger esta mesa óptica y montarla sobre una estructura definitiva. Esta estructura también se encuentra en la sala A y V y al parecer es muy similar a la anterior. Lo único que es también una estructura de barras de acero, pero en este caso está simplificada, no tiene las mesas supletorias y es más alta. ¿Por qué es más alta? Hay que tener en cuenta que la mesa óptica, pues el eje óptico tiene que estar colineado con el eje del telescopio, con lo cual es más alto. ¿Qué ocurre? Que eso provoca que en el telescopio y en la plataforma haya que fabricar unas plataformas de acceso para que los operarios se puedan subir y puedan manipular los subsistemas. En la presente diapositiva pongo más o menos cómo será la integración dentro de la plataforma NASMISP. En este caso tenemos el derrotador de campo, aquí iría el banco óptico, las plataformas de acceso que dije ahora mismo, y aquí no está dibujado, pero iría el instrumento FRIDA. De forma paralela, pues en la plataforma
aquí irían los armarios de control y potencia de GTCAO, donde contienen toda la electrónica, y en esta otra parte pues es donde irá instalado el armario del LGS, que es el del láser. Bueno, aunque aparentemente, y sobre todo en la foto que mostré anteriormente, que además es una foto ya antigua, parece que el banco está prácticamente todo montado. Sin embargo, quedan muchas tareas adicionales para el comisionado. En esta diapositiva lo que quiero hacer es un listado de las tareas mecánicas que se están desarrollando y se han desarrollado en estos últimos meses. Y sobre ellas, pues lo que quiero es hablar de un par de ellas para que vean la complejidad que tiene cada una. Bueno, para empezar, la puse también por separado, lo que son los subsistemas de la estrella guía láser, como son las monturas del wavefront sensor, dicroico, etc. Pero aparte de ello, pues ya centrados en el banco propiamente dicho de GTCAO, tenemos la estructura del carenado, que el carenado es la envoltura que protege todos los subsistemas del banco óptico. Hay que dotar al banco óptico de una instalación neumática e hidráulica, y de forma paralela tenemos un armario de control y potencia que va instalado en la plataforma Nasmith, que evidentemente al ser son armarios grandes que generan mucho calor, y nosotros con un sistema de refrigeración tenemos que disipar todo ese calor, pero con la peculiaridad de que no lo podemos disipar al ambiente, entonces tenemos que aislarlo. Por otro lado, tenemos que tratar la tarea del transporte, que consiste en llevar el banco óptico hacia el telescopio, integrarlo, montar las plataformas de acceso que hablé anteriormente, limpieza de las parábolas, es decir, cuando nosotros hagamos el comisionado, actualmente esas parábolas llevan mucho tiempo ahí y basta con pasarse a la sala UV para ver que están llenas de suciedad, con lo cual hay que limpiarlas. Y para limpiarlas, pues la problemática radica que tenemos que desmontar una parábola, limpiarla, volverla a montar y alinear. Y eso hay que hacerla secuencialmente con todas, porque si lo hiciéramos todas a la vez, pues perderíamos las referencias ópticas. Por otro lado, tenemos que definir también las interfaces con el instrumento FRIDA. Y por último, también pues, hacer una montura para la esfera integradora de la fuente de calibración para variar el foco de la estrella guía natural. De todas ellas, pues también es porque he estado más trabajando en ellas, pues voy a hablar de estas tres. Empezando por el carenado. Es innegable que durante la fase de un proyecto generalmente van habiendo cambios de concepto y cambios de funcionalidad de ciertos elementos. Algunos se quitan, otros se ponen, a veces se van a desempeñar otras funciones adicionales. Y este es el caso del carenado. En este caso, GTC, que fueron los que empezaron el proyecto, desarrollaron y fabricaron este carenado. Que este carenado es una estructura de perfiles de aluminio extruido que se montan formando un armazón y que la funcionalidad era anclarlo a la mesa óptica de forma permanente. Si nos fijamos, tienen unas placas, unas chapas de aluminio que tienen unas bisagras que se pueden desmontar, de tal forma que todos los subsistemas del banco quedan accesibles y se pueden trabajar con ellos. ¿Qué ocurre? Que la idea inicial era montarlo y dejarlo ahí de por vida, por así decirlo. Pero después se vio la necesidad de que este carenado se pudiera montar y desmontar de forma fácil, ya que no solo para el ensamblaje en la sala UV, sino también teníamos que hacer la integración y las pruebas de funcionamiento en el telescopio GTC y también en la plataforma Nasmith, que es el emplazamiento definitivo del instrumento. Con lo cual, y para otro tipo de tareas, pues la necesidad de montar y desmontar el carenado. ¿Qué pasa? Al ser un carenado fijo, como el que tenían ellos, todos los conexionados eléctricos, el espejo deformable y las mangueras hidráulicas y neumáticas, todo habría que quitarlo si quisiéramos quitar este modelo inicial del carenado. Con lo cual, esa estructura que inicialmente era monolítica, se decidió dividirla en dos partes. En una estructura que fuera fija, que estuviera anclado siempre al banco óptico, y otra que sí que se pudiera desmontar de forma sencilla, sin tener que quitar todo ese cableado que hablé anteriormente. En este caso, la estructura fija pues sería la que, como ya dije, la que englobaría los cables del espejo deformable, la que tiene los paneles de conectores eléctricos, y por aquí detrás donde están los paneles de conectores hidráulicos y neumáticos. Esta es la estructura fija, y la estructura desmontable pues sí reposaría sobre esta otra estructura y sobre el banco, y esta sí se puede desmontar de forma sencilla. ¿Qué ocurre? Que no solo tenemos que hacer en esta tarea un rediseño de toda la estructura en general, sino que también pues, tenemos que ver cómo se montó inicialmente. La peculiaridad de este tipo de estructuras son que se monta en una cerrajería de aluminio
y ellos montan barras de forma secuencial. Eso, montan una, montan otra y así. ¿Y qué pasa? Si quisiéramos desmontar una concreta, lo más probable es que tengamos que desmontar la mitad del carenado. Con lo cual, no solo conlleva lidiar con proveedores, buscar materiales, rediseñar todo el sistema, sino que también tenemos que buscar un procedimiento de montaje y desmontaje para ahorrar tiempo al taller. Y eso pues es un problema a la hora de desarrollar este tipo de tareas. Por otro lado, como una segunda tarea también complementaria, podría ser la instalación neumática e hidráulica. Es decir, nosotros imponemos unos requisitos a GTC, que nosotros necesitamos aire comprimido y agua glicolada, refrigerada, y tenemos nosotros nuestras acometidas en el banco. En este caso, nosotros decidimos poner una caja auxiliar, que es la caja D, que iría en un lateral del banco, y en este caso, pues, esta caja va a tener todos los accesorios necesarios para nosotros tratar el aire. Nosotros requerimos un flujo de aire de 10 litros minutos y una presión mínima de 5 bares, y aquí pues tenemos todos los filtros, las electroválvulas, los reguladores de presión, reguladores de caudal. Dividimos el flujo en 2 circuitos y con eso pues intentamos alimentar todo nuestro subsistema. Como ya comenté, tenemos 2 circuitos de aire. El primero de ellos es para alimentar el sáter, que el sáter no es más que una guillotina que lo que hace es permitir el paso de luz o cerrar el paso de luz en la entrada del foco del banco óptico. Es principalmente un pistón de doble efecto que abre y cierra la guillotina. En este caso, la línea va a estar alimentada a 2 bares y tiene, en función tiene unos reguladores de caudal que lo que va a permitir es regular la velocidad de apertura y cierre. Por otro lado, el circuito número 2 es el que alimenta pues, ciertos subsistemas del banco. En este caso, como puede ser el espejo deformable y los 2 sensores de frente de onda. En este caso, no es aire comprimido propiamente dicho, porque realmente vamos a trabajar con una presión atmosférica y un caudal muy pequeño, de 2 litros minutos. En este caso es dar un mínimo chorro de aire seco para evitar que hayan condensaciones. Es importante recalcar que estos 2 subsistemas pues, van refrigerados. De forma análoga, la instalación hidráulica pues, tiene que desempeñar más o menos la misma función que la neumática. Y la opción adoptada o ejecutada es muy similar. Es decir, tenemos un panel de colectores hidráulicos, una alimentación, una acometida, y en este caso pues, vamos a tener todos los componentes para tratar ese líquido refrigerado que nos llega. Tenemos las electroválvulas, los presostatos, los reguladores de caudal, llaves de válvulas de descarga, etc. La gran diferencia con respecto a la instalación neumática es que en este caso vamos a tener 2 acometidas independientes. Una, la que va a alimentar a todo el banco en sí, que es de 8 litros minutos, y después otra acometida, como ya dije, independiente, que va a alimentar a los armarios que se encuentran en la plataforma Nasmith, que son los armarios grandes que contienen toda la electrónica. El circuito número 1, que es el que, como ya dije, el que alimenta todos los subsistemas o algunos subsistemas del banco óptico, va a estar a una temperatura 2 grados por debajo de la temperatura ambiente. Y principalmente lo que va a hacer es alimentar las cajas auxiliares, que son las cajas que se encuentran por el lateral del banco, que tienen cierta parte electrónica. En este caso vamos a instalar, no está en la foto, pero se va a instalar unos intercambiadores agua-aire para disipar todo este calor. Y por otro lado, pues tenemos para alimentar ciertos subsistemas del banco. En este caso, la esfera integradora, que es uno de los elementos del sistema de calibración, y los sensores de frente de onda. Y de forma paralela, el circuito número 2, que es la acometida número 2, en el que la temperatura del agua va a estar a 5 grados centígrados. En este caso, la funcionalidad de este circuito es refrigerar todo este armario grande a través de un intercambiador de calor agua-aire y disipar una potencia calorífica de 2.800 vatios. ¿Cuál es la problemática de este circuito? Generalmente, cuando nosotros compramos un armario, en este caso un armario de Rital, que está formado por 2 bastidores independientes unidos, es decir, el armario de control y de potencia está unido en un único módulo, la problemática es que todos los elementos comerciales, o generalmente los armarios cuando se diseñan, si son sobre todo comerciales, toda la electrónica que se genera y todo el sistema de refrigeración está diseñado para extraer el calor y echarlo fuera al ambiente. ¿Qué ocurre? Que GTC, dada su naturaleza, no podemos hacer eso, ya que nosotros no podemos tirar aire caliente dentro de la cúpula del telescopio
porque podríamos generar corrientes de aire. Con lo cual, tenemos que rediseñar todo el envolvente y aislarla. En este caso, pues todos los elementos comerciales en el que son las chapas se quitarían, se fabricarían y se pondría un aislamiento, que en este caso es el de Piralo, que es una espuma de poliuretano en el que tiene 2 láminas de aluminio por los 2 lados. ¿Cuál es la problemática de este tipo de tareas? Pues, por ejemplo, tenemos que definir cómo va a ser la unión de Seyer entre las chapas, rediseñar las dimensiones de las chapas, cómo se va a bisagrar el sistema, ya que todos no pueden ser sistemas comerciales, cómo va a ser el cierre, porque generalmente los cierres de los bastidores ya no van a ser igual, hay que modificarlos, etc. Para el diseño del espesor de las chapas, del aislamiento, se siguió el procedimiento de MIR, muy similares, de resistencias equivalentes, en el que se evaluó la resistencia equivalente del intercambiador de calor seleccionado a partir de su curva de funcionamiento. Tenemos unos inputs de entrada, con eso sabemos cómo funciona y lo que vamos a calcular es la resistencia térmica equivalente. Y con ello íbamos a conseguir pues, el espesor necesario para cumplir con los requisitos que nos impone GTC. Otra problemática, que no solo es el tema del aislamiento, nosotros, como tenemos un módulo o 2 módulos de armario unidos formando un solo bloque, vamos a tener un único intercambiador, con lo cual vamos a tener que desarrollar un sistema de canalizaciones y poner ventiladores a través de todo el banco para generar un flujo de aire de forma homogénea, de tal forma que podamos disipar todo el calor de forma homogénea en todo el armario. De hecho, es tan complejo este sistema que fuimos hace 2 días a Telescopio, imponiendo la problemática, y ya se nos planteó también el tema del mantenimiento. Es decir, nosotros teníamos un concepto inicial de cómo íbamos a hacer el mantenimiento de estos equipos, y allí en el Telescopio se nos rechazó. Llegamos a tal complejidad que optamos por la necesidad incluso de tener que cambiar este intercambiador y poner 2 intercambiadores, uno en cada módulo, y no que estuvieran dentro del bastidor, sino que esto fuera en plan mochila por fuera, para temas de mantenimiento. Con esto quiero decir que incluso hasta tareas que ya tenían su diseño, que estaban predefinidas, que teníamos planos de detalle, incluso sobre esto se sigue iterando. Y eso complica mucho pues, las ejecuciones. Y ya por último, pues quiero tratar la última tarea, el tema de transporte, que es la que estoy metido ahora mismo. El transporte consiste en coger el banco de la sala IUV y llevarlo al telescopio e integrarlo en el telescopio. Con ello, pues hay que mirar una serie de procedimientos, elaborar procedimientos, ya que no es simplemente llevarlo, hay que mirar útiles de desplazamiento, útiles de elevación, todo tiene que tener su marcado CE, tenemos que ver cómo vamos a linkar el instrumento, qué método, qué transporte vamos a usar para llevarlo, cuál va a ser la carretera, a qué desplazamiento vamos a someter la carga, aceleraciones, etc. Es muy complejo. ¿Qué ocurre? Que antes de empezar esa tarea, lo primero y más básico es saber cuánto pesa todo el conjunto que vamos a tener que mover. Y claro, lo más fácil sería eslingar todo el instrumento y levantarlo y medirlo con una pesa. ¿Qué pasa? Que tenemos un instrumento, bueno, un banco en este caso, que pesa mucho y que tiene bastantes subsistemas que son bastante caros, y hacerlo así de forma sin tener hecho un número es un poco temerario. Con lo cual, es ideal tener alguna base, una idea de por dónde eslingar, porque ni siquiera sabemos dónde está el centro de gravedad. Y para ello, pues generalmente nos apoyamos del modelo CAD. Los modelos CAD, y más con los que trabajamos actualmente, cuando los abrimos, tenemos en cada pieza unas plantillas. En esas plantillas, cuando nosotros creamos o diseñamos una pieza, ya de por sí, por defecto, al usar la plantilla, esa plantilla nos va a definir un material que se puede cambiar, pero también nos va a definir unas relaciones y unas unidades. ¿Qué pasa? Que este modelo que se inició o lo empezaron a desarrollar GTC y nosotros lo cogimos más adelante, pues muchas de las piezas que ellos hicieron no tenían esa plantilla. Con lo cual, yo al abrir el modelo y mirar la masa o el peso que tiene, vemos aquí que todo el ensamblaje en sí pesa 347 millones de toneladas, algo que no es normal, ¿sabes? No es verídico. Y yo quiero poner otro ejemplo más sencillo. En este caso tenemos una montura de los espejos del rotador de campo, en este caso, y tiene el mismo problema, es decir, que el espejo en sí
pesa, o según el modelo aquí, 400 millones de kilos, ¿no? Es que ni lo voy a leer. Y vemos que así que hay algunos materiales que sí están definidos, de algunas piezas, hay otros que ni siquiera lo tienen, que son estos que está aquí, que es el pegante. El pegante son estas láminas rojas, cuadradas, que lo que hacen es simular la unión entre el espejo y el flexure. Y, bueno, no están definidos tampoco las unidades y el peso en sí, ¿vale? Entonces, tal y como dije anteriormente, cuando abrimos una pieza, pues no tenemos, en este caso, el material asignado, no tenemos las unidades, bueno, en este caso están las unidades que tenemos milímetros, kilogramos, segundos. Sin embargo, nosotros trabajamos con milímetros, newton, segundo. Pero bueno, hay una relación directa entre kilogramos y newton. Pero hay otras piezas que ni siquiera este tipo de unidades las tienen estas definidas, sino son unas unidades custom, que usan unas relaciones custom. De tal forma que nosotros, al darle el material a esa pieza, la forma de calcular la densidad y el peso no es el que es. Y a lo mejor al poner el material, pues te da un peso desorbitado. Con lo cual, hay que ir pieza a pieza, tornillo a tornillo, arandela a arandela, cambiándole no solo el material, sino las unidades y las relaciones de todo el modelo. Tener en cuenta que este modelo pues, puede tener unas 6.000 o 7.000 piezas fácilmente, con lo cual la tarea es muy complicada. Una vez, pues habiendo hecho estas modificaciones, en este caso ahora sí tenemos todos los materiales definidos, todas las unidades y todos los pesos de cada pieza. Y ahora sí tenemos un peso lógico de este subensamblaje. Y esto hay que hacerlo con todo el banco. Una vez ya tengamos toda la masa definida de toda la estructura, pues ahora sí tendremos que abordar la tarea del transporte. Es decir, la tarea de transporte es tenemos una masa y un volumen y tenemos que diseñar un contenedor para poder llevar este banco hacia GTC, hacia el telescopio. Este es un diseño preliminar de cómo sería la montura, que va a estar formada por 3 estructuras. Una estructura que va a contener el útil de elevación. La idea inicial es usar el útil de elevación de Horus, que no es este amarillo porque es en forma de H, pero bueno, la idea se entiende. Es un útil de elevación para elevar todo el carenado, una estructura, y sobre esta estructura amarilla pues la apoyaremos sobre una estructura secundaria, que es la estructura de amortiguación. Esta estructura va a tener unas espirales que lo que van a hacer es absorber pues, todo el tema de las aceleraciones que se generan durante el transporte, los movimientos horizontales y verticales, así como los momentos de giro que se puedan solventar, bueno, que se puedan dar durante el transporte. Y sobre ello, pues fabricaremos otra estructura portante, que es la estructura rosita, y en esa sí es lo que es el contenedor, cuando el contenedor completo, la envolvente, sobre el que vamos a izar pues, todo el elemento. Y finalmente, pues unas cubiertas desmontables que sirven para dar una mayor protección a todo el conjunto. Bueno, pues ya una vez tenido todo el contenedor, la idea es buscar cómo vamos a llevar eso para allá. Entonces, hay muchas formas de llevarlo, hay muchos contenedores, por ejemplo, de hecho todavía no están definidos y la idea es pues, buscar el que más se adecue. De hecho, yo puse uno para más o menos mostrar cuál es la idea, pero bueno, que el OpenTop no tiene por qué ser el definitivo ni es que vaya a ser este el que se use. Pero bueno, igual que hay OpenTop, también hay tipo Rack Flat, que lo que tienen es unas aperturas por los laterales. Hay otros contenedores que son solamente una plancha en el camión, que no están protegidos, es decir, se pone estructura sobre una plancha y demás. Pero bueno, para ver la idea, pues este nos vale. A mí me gusta este tipo de contenedor porque proporciona una mayor protección a todo el conjunto. ¿Qué ocurre? Pues también tiene sus inconvenientes. Por ejemplo, que hay que izar toda la carga a 6 metros de altura para ponerlo. Y la pregunta es si eso, por ejemplo, cabe en un montacargas, en el montacargas GTC. Si vamos a necesitar una pluma para sacarlo. Y hay una serie de inconvenientes que también tiene. Con lo cual, no solo hay que valorar los pros, sino también los contras y con ello tomar otra decisión. Y después, con todo esto que hemos hablado, pues elaborar un procedimiento para desarrollar ese transporte. Bueno, para terminar ya con la presentación, pues mi idea es ponerles una frase que es lo que realmente quiero que se queden de la presentación. Y que es, las tareas consideradas como menos importantes o secundarias, que a su vez suelen ser las menos vistosas realmente, representan una parte importante dentro del desarrollo de un proyecto, ya que para que todo el conjunto funcione adecuadamente, todas las partes tienen que cumplir su función.
Y eso es realmente lo que quiero expresar y que quiero transmitir en esta presentación. Pues nada, pues muchas gracias por su atención. No sé si tienen alguna pregunta y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Edu. Estupenda charla. Bueno, ya veo que hay micros que se activan, así que supongo que hay preguntas. Sí, si me permite, ¿no? Eso, agradecer a Eduardo la presentación detallada que acaba de hacer, además con la introducción global de todo el instrumento de GTCAO y su propósito, que para aquellos que no la recordaran o aquellos que no conocían el instrumento, pues es importante, ¿no? Para situar luego todo el trabajo. Y también quería hacer énfasis en algunos aspectos que hay que tener en cuenta dentro de estos sistemas que ha presentado Eduardo, que son necesarios para el instrumento. Y es que el instrumento es un instrumento de uso común, que se va a entregar a un tercero, ¿no? En este caso al telescopio, a Gran Tecaña, el telescopio GTC, y que por ello necesita que sea un instrumento completamente acabado, cuyo mantenimiento y operación sea sencillo, y que no suponga costes adicionales digamos, al cliente o a la institución a quien se le entrega. Y eso hace necesario que estos sistemas estén perfectamente determinados, porque si no, supondrían un coste demasiado elevado para aquella institución que luego va a operar y mantener el sistema. Hay aspectos, ¿no? Dentro de estas consideraciones hay otros detalles a tener en cuenta, por ejemplo, en los sistemas neumáticos e hidráulicos que mostró Eduardo, que de cara a esa entrega a un tercero, hay que también tener en cuenta en el diseño, y por ejemplo son los aspectos de seguridad para las personas y de seguridad para el propio instrumento. El sistema de guillotina, por ejemplo, del shutter de entrada del instrumento, ¿no? Ese control que describió Eduardo para, digamos, controlar la velocidad de apertura y de cierre del sistema, precisamente para tener en cuenta que no se produzcan atrapamientos en el instrumento, ¿no? De cara a la seguridad de las personas, lo cual añade complejidad a su vez en el control de todo, en el diseño del sistema neumático. Y la parte hidráulica, pues pasa algo parecido, ¿no? Que hay que elegir componentes de seguridad, pues para poder controlar ese flujo de líquido refrigerante en el banco óptico, para evitar daños sobre sus sistemas en el caso de que haya fuga. Simplemente era eso, para añadir cierta, digamos, información adicional a la presentación de Eduardo. Vale, gracias, Marcos. Bueno, no sé si Edu quiere hacer algún comentario. No, está muy bien, la verdad es que sí. O sea, realmente sí es verdad. O sea, hay que tener en cuenta que hay muchos aspectos a tener en cuenta a la hora de hacer un diseño, y es lo que estaba hablando Marco. El tema del mantenimiento es clave. Es decir, nosotros estamos haciendo algo para otra institución. Es decir, nosotros tenemos que tener al final o entregar un manual de mantenimiento para ver cómo son los procedimientos de actuación en caso de que pasen ciertas cosas. Tener, evidentemente, la seguridad es algo también importantísimo para las personas y para el instrumento. Es decir, ante cualquier fallo, pues tenemos que actuar y saber cómo actuar, ¿sabes? Entonces yo creo que es algo vital también eso, en ese aspecto, así como muy bien apuntado. Creo que está Luis Fernando por ahí, preparado para preguntar. Sí, bueno, solo faltaba que... No, yo quería preguntarte sobre el tema que dijiste de la resistencia térmica del enfriador, porque no acabo de entender, decías algo así como que el enfriador lo habías elegido, supongo, teniendo en cuenta la resistencia térmica involucrada en el resto del sistema. Y que también he visto ahí entre los datos que sacaba que la cantidad de potencia disipada era como 2.800 vatios posible, ¿no? Sí, de hecho, vamos a ver, eso fue evidentemente la potencia instalada con todo el conjunto funcionando a la vez, y se ha hecho una mayoración de, creo que fue un 15%. Y con eso, pues básicamente es el número ese que dio de unos 2.800 vatios. Realmente yo no fui el que hice esos números, pero vamos, que la idea es que es algo que no va a pasar nunca, porque evidentemente no todos los subsistemas van a estar funcionando a la vez, pero para estar seguros, la idea es tener el mayor número, que es el que seguro que vamos a cumplir, y con ello
diseñar, o sea, la resistencia equivalente del intercambiador no era para diseñar el intercambiador, sino más bien para calcular qué cantidad de espesor vamos a necesitar del aislamiento. De hecho, esa resistencia equivalente lo que se hace es en función de la temperatura de entrada del agua, o sea, tenemos un mapa de operación del sistema y la idea es que en función de la temperatura de interior del circuito y en función de la temperatura del agua, pues se hace un baremo para hacer un equivalente en convección del sistema. Y esa es la idea. O sea, no es para diseñar el intercambio, sino más bien es para ver el espesor de chapa que vamos a necesitar. Y de hecho, siguiendo con eso, la idea, una vez fabricado, evidentemente teniendo ya la seguridad que vamos a cumplir, es hacer un test para comprobar que estamos cumpliendo con los requerimientos que impone GTC. Y en este caso, para ese requerimiento, no vamos a tener el intercambiador. Vamos a apagar el intercambiador, vamos a generar una potencia dentro del sistema, una potencia controlada, y con ello vamos a medir la temperatura fuera y dentro del armario y ver qué potencia es la que se está disipando al ambiente. Y en este caso, pues tendríamos que cumplir con esos requisitos. Y es algo, ya te he dicho, que se hizo en EMIR, se usó algo muy similar. Sí, sí. Bueno, si me permite, simplemente lo comentaba porque en Harmony, pues, digamos, tenemos un poco el mismo problema, pero quizá multiplicado por 10 o algo así, porque, bueno, por un lado tenemos un requerimiento muy fuerte de la temperatura externa de los armarios. Tenemos también una limitación en la cantidad de potencia disipada que tú habías puesto ahí, que eran como 2.800 vatios, y nosotros tenemos 120. Entonces, No, o sea, pero esa no es la limitación. La limitación que nos impone el telescopio es de 150. La potencia eléctrica general del armario es 2.800 vatios. Y bueno, vale. o sea, es el símil. O sea, la que se puede disipar al telescopio es nada más 150, que es algo mínimo, realmente. Vale. Vale, entonces sí, aclarado. Ok. Bueno, ¿alguna pregunta más por ahí? Bueno, mientras tanto, si alguien se piensa alguna pregunta, a mí me estaba surgiendo, que no sé si lo has comentado al principio, ¿no? ¿Cuántos ingenieros mecánicos estáis trabajando en el proyecto? Ahora mismo, 3. Vale, Vale. hay uno que es fijo y 2 temporales. Sí, y quizá remarcar que lo que ha presentado Edu, o sea, de GTCAO están trabajando 2, nada más. Sí, Que el tercero, que sería, o sea, son Eduardo y Roberto Simoes, y luego el tercero, que es Fabio, está solo involucrado en el sistema de la estrella guía láser. No está trabajando para el instrumento que se ha presentado ahora. Vamos, que hay mucha carga de trabajo y sí. Claro, o sea, bueno, la pregunta iba por ahí porque veo que es como mucha carga de trabajo o muchas tareas a desarrollar y bueno, era por saber cuánta gente había detrás de ello. Bueno, pues si nadie quiere hacer ninguna pregunta más o comentario, yo creo que podemos darlo por finalizado. Nada, agradecer otra vez a Eduardo su gracias a ti. estupenda Bueno, presentación gracias a todos. y creo que la semana que viene no hay charlas porque es Semana Santa. Muy bien. Así es que nos veremos a la vuelta. Bueno, Muy bien. Gracias Nada, a todos. Hasta luego. saludos. Bueno, ya hemos cortado.